¿Me podés subir ahí, Sergio, un poquito? ¿Cómo están en esta mañana? Qué bueno que a través de la alabanza y a través de la oración podemos exaltar el nombre del Señor, pero también podemos enfocarnos, ¿no? Porque esta es la misión de poder alabar a través de la música, es quitarnos todo lo que nos está desenfocando, quitarnos todo lo que traemos y empezar juntos como iglesia a poder enfocarnos en quién es verdaderamente importante en este lugar. Acá no es, ninguno de nosotros es más importante que el otro, ni porque estemos acá arriba, porque estemos ahí abajo, porque estemos en la puerta. Estamos todos en un mismo lugar, ¿no? Pero hay alguien que es verdaderamente importante y ese es nuestro Señor. Por eso es a Él a quien nosotros venimos a derramar todo. Así que quería que me acompañen, si pueden, ahí en Mateo, capítulo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ahí en la pantalla ya lo van a poder leer en esa versión. Mateo 6, 25. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esta parte que estamos leyendo es parte de un mensaje que en realidad es mucho más extenso y yo los animo a que ustedes puedan leer absolutamente todo lo que habla Jesús en esta parte. Es parte de un mensaje que lo conocemos como el Sermón del Monte. Es uno de los mensajes más trascendentales de Jesús, porque en este mensaje Él está hablando acerca de cómo debemos vivir aquellos que pertenecemos a Dios. ¿Cuál es la cultura de este reino que ahora Jesucristo está mostrando? Y acá en todo esto que denominamos como el Sermón del Monte, está hablando de esto, de la manera en la que debemos de vivir. Y en esta parte en particular, en esta partecita del mensaje, está hablando acerca de las necesidades básicas, ¿no? De cómo muchas veces nos preocupamos por las cosas básicas, por las cosas más terrenales, ¿no? Y podemos leer este mensaje y terminarlo acá y nos quedamos con un lindo mensaje acerca de que, hey, no se preocupen por nada porque Dios tiene el control. Díganme si no es hermoso ese mensaje. Es buenísimo. Y podemos quedarnos acá, cerramos nuestras Biblias y les digo, hermanos, no se preocupen por nada porque Dios tiene todo en control y nos vamos todos contentos, ¿no? Nos vamos todos seguros. Ahora, sí es cierto, porque la palabra nos está diciendo esto, Jesús está diciendo, hey, no se preocupen por nada, Dios está en control, pero hay algo más profundo que Él está diciendo. Y lo leemos ahí en el versículo número 33, que sigue diciendo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y vamos a leer el 34 para poder terminar esta sección, que dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero vamos a centrarnos en este pasaje que leímos, el número 33. Como les decía, podíamos haber terminado el mensaje en el 32 y nos vamos todos contentos. Pero me encanta que Jesús sigue hablando y está diciendo, bueno, no se preocupen por estas cosas básicas, ya no se preocupen por esto, pero ahora ocúpense de esto otro. ¿Y a qué se refiere con esto otro? Bueno, Jesús lo resume en dos acciones que son trascendentales. La primera es, busquen, a ver, poneme el 33 ahí. ¿Está ahí el 33? Bien, todos lo leemos. Dice, busquen primero
Y la segunda acción que Jesús nos manda hacer es, lleven una vida justa. Entonces, como les digo, ahora Jesús está diciendo, bueno, ya no se preocupen por estas cosas, Dios se encarga. Pero hay algo en lo que sí se tienen que ocupar, porque preocupar no es lo mismo que ocuparse. Hay algo en lo que ustedes tienen que ocuparse, y es en buscar el reino de Dios y en llevar o vivir una vida justa, ¿no? ¿Y a qué se refiere entonces esta primera acción, ¿no? El buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Bueno, estuve ahí haciendo unas averiguaciones. Y el mensaje en sí mismo, a veces nosotros cuando lo leemos de primera, podemos simplemente decir, bueno, buscar el reino de Dios es venir a la iglesia, ¿no? Buscar el reino de Dios es leer la palabra de Dios, buscar el reino de Dios es servir, ¿no? Eso para mí es buscar el reino de Dios. Y está bien, es parte de buscar el reino de Dios, pero eso más bien son resultados de haber buscado el reino de Dios. Es decir, yo busco el reino de Dios y entonces por consecuencia quiero venir a la iglesia. Busco el reino de Dios y por consecuencia quiero servir. Busco el reino de Dios y por consecuencia anhelo venir a la célula. Ahí ya no estuvieron medio de acuerdo. Pero es una consecuencia, ¿sí? de haber primero buscado el reino de Dios. Nosotros solemos pensar que buscar el reino de Dios es venir a la iglesia o leer la palabra, pero en realidad son consecuencias. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice busca en el reino de Dios? Ahí en las traducciones originales, el buscar no es lo que nosotros hoy conocemos como, bueno, si estás buscando algo es ¿por qué? Porque está perdido. Entonces andamos por la vida buscando algo. Pero en realidad el buscar se refiere a desear, a anhelar, a anhelar algo, a desear algo intensamente. Entonces acá Jesús está diciendo, deseen profundamente, anhelen con intensidad el reino de Dios. Y habla acerca de prioridades, ¿no? Porque dice, busquen primero el reino de Dios. Busquen como prioridad, anhelen que su deseo, que esta prioridad sea su deseo, ¿sí? Y el reino habla acerca del gobierno, habla acerca de autoridad. Entonces lo traducimos, Jesús está diciendo, anhelen intensamente el gobierno de Dios para sus vidas, ¿sí? Por eso les decía, las actividades que hacemos, el venir a la iglesia, el leer la palabra, el estar en célula, el estudiar como muchos estudian hoy en día, no es en sí mismo buscar el reino, es un resultado de desear el gobierno de Dios para nuestra vida. Yo deseo el gobierno de Dios para mi vida, necesito venir a escuchar la palabra de Dios. Yo deseo el gobierno de Dios para mi vida, entonces necesito vivir en comunidad, porque así lo dice la palabra de Dios. Deseo el gobierno de Dios para mi vida, entonces necesito leer su palabra, porque necesito conocer y nutrirme más y más de Él. Por eso buscar el reino de Dios no es solamente actividades, cosas externas, acciones externas, tiene que ver con un deseo en el corazón de decir, Señor, yo quiero tu autoridad, quiero tu gobierno en mi vida. Ahora, ahí en Lucas 6:46, Lucas 6:46, dice, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Por eso esto le hacía referencia a esto de que no tiene que ver simplemente con venir a la iglesia o con hacer actividades o servir o estar incluso predicando, estar sirviendo en algún ministerio. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un deseo de que el gobierno de Dios esté presente en mi vida. Sí, por eso acá Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? O sea, están reconociendo que yo soy su Señor, pero no están viviendo conforme a ese reconocimiento. No están viviendo conforme a esa autoridad que dicen que yo tengo. No hay una concordancia, ¿sí? Y bueno, yo puse acá, no alcanza con reconocer la autoridad. Debemos desear y anhelar ese gobierno de Dios en nuestra vida. Debemos anhelar el gobierno de Dios en nuestra mente. Debemos anhelar el gobierno de Dios en mis pensamientos. Porque nuestros pensamientos a veces se van para cualquier lado, ¿no? Pero debemos anhelar, decir, Señor, no quiero este pensamiento, yo deseo tus pensamientos, Señor. Debemos anhelar el gobierno de Dios en nuestro corazón, en nuestras emociones. A veces nos gobiernan más nuestras emociones que Dios, que este gobierno de Dios. A veces somos
Somos personas que se dejan llevar más por el enojo, somos personas que se dejan llevar más por la tristeza o por ser impulsivos. Pero ese es el gobierno que tenemos nosotros. Ahora, Jesús está diciendo, no busquen su propio gobierno, busquen mi gobierno. Debemos anhelar entonces este gobierno en toda nuestra manera de vivir. Ahí en Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahí en la Reina Valera habla de justicia, de llevar una vida justa. Entonces, acá nos está diciendo, ¿no? Volvemos a reiterar esto, de que no se trata acerca de acciones que podamos hacer externas. Se trata de algo más profundo. Jesús está diciendo algo más profundo. Y volviendo ahí a Mateo 6:33. La segunda, esto habíamos dicho, ¿no? Acerca de buscar el reino. Esta es la primera acción. Debemos anhelar este gobierno de Dios para nuestras vidas. La segunda parte, la segunda acción que Jesús nos manda a hacer es lleven una vida justa. Y en la Reina Valera, yo creo que muchos crecimos con la Reina Valera, yo crecí al menos con la Reina Valera, pero cuando conocí la nueva traducción viviente, en la Reina Valera habla de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero acá la idea, lo que quería expresar Jesús era que esa justicia esté en acción, ¿sí? Por eso acá la nueva traducción viviente lo traduce como lleven una vida justa. Y ahí le voy a pedir a Sergio que me ponga la imagen, mientras. Vivir una vida justa. Yo buscaba este significado acerca de, bueno, ¿qué es justicia? ¿No? Porque nosotros solemos pensar que la justicia es algo que tiene que ver con rectitud, ¿no? Con algo que no se puede salir del molde, con algo que tiene que ser perfecto, ¿no? Y buscaba el significado acerca de qué es llevar una vida justa. ¿Tengo que ser perfecta? ¿No tengo que cometer errores? Pero esta palabra de justa, justicia, es así como está ahí escrita. Se escribe así. Está medio difícil, ¿no? Pero se pronuncia dikaiosune. Dikaiosune. ¿Y qué quiere decir con esto? Esta justicia refiere a algo que está alineado, algo que está en la posición correcta. Entonces, cuando Jesús está diciendo lleven una vida justa, Él está diciendo estén alineados con Dios. Ahora, la primera acción que Jesús nos decía era busquen, anhelen intensamente el gobierno de Dios. La segunda acción es y lleven una vida alineada a ese gobierno que están deseando. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos que vivir alineados a lo que Dios dice. Debemos de aprender a vivir alineados. Y yo me ponía acá, dikaiosune es cuando lo que Dios dice y lo que yo vivo deja de estar en conflicto. Nos volvemos uno. Estar en la posición correcta con Dios es alinearse a su voluntad, es alinearse a su carácter, es alinearse a sus diseños, es alinearse a sus pensamientos. ¿Qué es lo que deseas vos, Dios? ¿Qué es lo que anhelás, Dios? Digo, no vamos a hablar, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que sé lo que Dios quiere? Sé lo que Dios quiere para mi familia. Sé lo que Dios quiere para la iglesia. Sé lo que Dios quiere para esto. Quizás empiezan a venir confusiones porque no sé. Entonces necesitamos empezar a recalibrarnos, ¿no? Necesitamos empezar a volver a encaminarnos, a estar alineados para poder conocer lo que Dios quiere. Necesitamos pensar como Dios piensa. Necesitamos decidir como Dios decide. Necesitamos amar lo que Dios ama.
¿Cuántos pueden decir, yo sé que Dios ama esto, entonces yo lo voy a amar? Necesitamos aborrecer lo que Dios aborrece. Ahí en Romanos 12:2. Lo primero que le habías dicho es, necesitamos pensar como Dios piensa. Ahora esto lógicamente que no va a surgir de un día para el otro, ¿no? Porque cada uno tuvo sus vivencias, cada uno vivió en diferentes contextos, ninguno pensamos de una cosa de la misma manera porque vivimos diferentes cosas. No es algo que surge automáticamente. Por eso en la palabra dice, ahí en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Somos nosotros los que cambiamos nuestra manera de pensar? No, somos nosotros los que dejamos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Hoy decíamos en la célula, si quisiéramos ser buenos por nuestra propia cuenta, no podríamos. Y es más, ni siquiera valdría el sacrificio de Cristo. No tendría ningún tipo de mérito. No podemos ser buenos por nuestra propia cuenta. Por eso tuvo que haber un sacrificio, por eso tuvo que Cristo pagar el precio, para que esa misericordia sea derramada en nosotros y podamos ser justificados. Por eso nosotros debemos de dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar y los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Necesitamos pensar como Dios piensa. Necesitamos estar alineados a lo que Dios dice para que entonces podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, vivir una vida justa es tener una mente gobernada. ¿Cuáles son los pensamientos que quizás hoy están gobernando en nuestra mente? ¿Por qué me dejo llevar? Cuando pasa una situación, ¿qué es lo primero que pienso en base a esa situación? Si veo que alguien falló, ¿qué es lo que primero pienso acerca de esa persona? Son pensamientos de juicio, de nuestro propio juicio, mejor dicho, o son pensamientos de amor y misericordia. Cuando esa persona que nos cae mal, porque yo sé que a ustedes les caen mal personas, así como cuando esa persona que nos cae mal le pasa algo malo, decimos, la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios que vino. O tenemos pensamientos de misericordia con esa persona. Ahí está difícil. Porque recién decíamos y hablábamos y cantábamos acerca de la bondad de Dios. Nos encanta la bondad de Dios cuando es para nosotros, pero cuando es para otro. Entonces, necesitamos pensar como Dios piensa. Vivir una vida justa es tener una mente gobernada, es tener una mente con los pensamientos de Dios, con este gobierno de Dios. Necesitamos decidir como Dios decide. Ahí en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitamos aprender a decidir como Dios piensa. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando tengo una mente gobernada. Cuando tengo una mente que está alineada a Dios. Entonces, vivir una vida justa es tomar decisiones rendidas a Dios, no tomar decisiones impulsivamente, de acuerdo a nuestro propio criterio. La tercera que había dicho era amar lo que Dios ama. Mateo 6:21. Ya no queda mucho, ya estamos terminando. Mateo 6:21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que más valorás?
ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que considerás como tesoro? Ahí está tu corazón. Y ahí vas a invertir tiempo. En eso vas a invertir energía. En eso vas a invertir amor. Por eso es necesario alinearnos a la voluntad de Dios para que Él sea nuestro tesoro. Vieron que nosotros cantamos una canción que es Cristo Jesús. Y es, mi amado, mi tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Lo cantamos por cantar solamente? ¿Estamos entendiendo el valor de nuestras palabras al decir, sos mi tesoro, sos lo más valioso que tengo? Mi corazón está en vos, Jesús. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Cuando nuestro corazón, cuando todo está en Cristo, entonces empezamos a entender cuáles son los deseos que Él tiene. Dios, ¿qué es lo que vos amás? Dios siente una pasión, dice que Él es como un fuego encendido. O sea, es alguien que siente pasión, es alguien que ama. De hecho, la mayoría conocemos el pasaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Él ama. Necesitamos empezar a alinearnos de acuerdo a lo que Él ama. ¿Qué es lo que vos más amás? Señor, ¿alguna vez le preguntaron eso? A veces solemos preguntar más, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero no le preguntamos, Señor, ¿por qué te sentís apasionado? ¿Sobre qué está puesta tu pasión? ¿Sobre qué está puesto tu amor? Ahí quiero ir, ahí quiero estar. ¿Sobre qué te apasionás, Señor? Ahí está tu corazón. Entonces, vivir una vida justa es tener un corazón orientado hacia la pasión de Dios. Y por último había dicho que vivir una vida justa es aborrecer lo que Dios aborrece. Salmos 97:10. Dice, ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Entonces, acá está diciendo, ¿qué es lo que aborrece el Señor? Porque aquello que Él aborrece, nosotros también debemos de aborrecer. Y esto es una dirección muy clara de decir, si Dios aborrece el pecado, tengo que alejarme del pecado. Tengo que dejar de convivir con el pecado. Tengo que dejar de justificar mis propias acciones. Aborrecer lo que el Señor aborrece también puede manifestarse en que había cosas que antes hacía, pero hoy me duele. Me duele recordar esas cosas que hacía antes. Me duele porque sé que el Señor lo aborrece, entonces no lo quiero para mi vida. Vivir una vida justa es lo que te hace tener sensibilidad espiritual. Cuando estamos alineados con el Señor, empezamos a sentir como Él siente. Empezamos a amar lo que Él ama. Empezamos a aborrecer lo que Él aborrece. Empezamos a apasionarnos por lo que Él se apasiona. Hay algo que nos sucede a nosotros que a veces no nos damos cuenta o a veces sí. Y es que llega un punto en nuestra vida, en este camino cristiano, en el que sin darnos cuenta o sí, empezamos a apagarnos. Empezamos a estar medio cómodos. Y todo se empieza a volver como una rutina, ¿no? Ya sé que ahora tengo que levantarme, tengo que ir a la iglesia, ya sé que ahora tengo célula, sí, ya sé que tengo que leer la palabra. Y todo se empieza a volver tan rutinario. Y esas cosas son las que no nos damos cuenta, pero empiezan a acomodarnos y empiezan a enfriarnos un poquitito. Pero, como les decía hace rato, ¿no? Dios es un Dios que está encendido. Dios es un Dios que arde en pasión. Es un Dios que arde en su amor.
El otro día, no recuerdo bien, pero leían el pasaje del camino a Emaús. Cuando Jesús se encuentra con unos discípulos, ellos no sabían que era, creo que fue el pastor, ellos no sabían que era Jesús porque dice que sus ojos estaban velados. Y empezaban a hablar con Jesús, y le empezaban a contar todo lo que había sucedido. Y dice que Jesús ahí se puso a hablar con ellos acerca de la ley, ¿sí? En ese momento de la palabra. Y dice que cuando estos dos discípulos escuchaban a Jesús, su corazón se encendía. Cuando leemos la palabra, ¿se enciende nuestro corazón? Cuando escuchamos la palabra a través de otra persona, ¿se enciende nuestro corazón? ¿O estamos tranqui? Porque sucedía algo con Jesús, y es que cuando Él hablaba, los corazones eran encendidos. Entonces, yo me puse acá, ¿no? No se trata solo de creer en Dios, sino de estar alineado. Sergio, ¿me puedes poner la imagen otra vez? No se trata solo de creer en Dios, sino de estar alineados con Él. Y ahí en la imagen que ahora la voy a poner, ¿algunos conocen este cuadro? Hermoso, muy trascendental para su época. La noche estrellada, ¿no? Díganme si no es hermoso ese cuadro. Pero tiene algo. ¿Qué pasa? Está torcido. Se me venía esta imagen a la mente. Le pedí a ChatGPT, créame esta imagen. Es que podemos vivir vidas hermosas a los ojos de las personas. Podemos estar en muchos lugares quizás sirviendo, no, pero podemos vivir vidas hermosas, pero no estar alineados. Estar un poquito torcidos. Esto es como una brújula, ¿no? La brújula te marca el norte y vos vas y vas y vas. Pero ¿qué pasa si esa brújula está un poquito descalibrada? Quizás los primeros pasos no te afecten porque estás ahí nomás. Pero si lo trasladamos a metros y metros, esos pequeños pasos que dimos desalineados, fuera del camino, se van convirtiendo en un camino que se va alejando más y más del camino central, del camino correcto. Por eso es tan importante poder evaluarnos. Y es tan importante estas palabras que dice Jesús. Anhelen, deseen el gobierno. Deseen, conozcan este gobierno, deséenlo. Y vivan una vida alineada. Y todo lo demás se va a acomodar. Cuando andamos en el orden de Dios, todo el resto se acomoda. Cuando nuestras prioridades son lo que Dios desea, lo que Dios anhela, el resto se acomoda solo. Jesús dice, hagan de su prioridad vivir en la dirección correcta. Vivan alineados, pongan su vida en orden y todo lo demás va a encontrar su lugar. Yo los invito a que puedan ponerse en pie. Vamos a orar en esta dirección, que volvamos a ser alineados. Y quizás en algo nos desviamos, en algo nos fuimos, que volvamos a ser alineados a la voluntad del Señor, que volvamos a ser alineados a este amor, a esta pasión que nos enciende. Que no vivamos simplemente vidas que externamente demuestren que queremos a Cristo, que lo amamos, sino que en todo nuestro ser, en integridad, podamos demostrar este amor y ser conocidos por Dios por este amor. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Señor, en esta mañana agradecemos este amor, esta bondad que nos alcanzó
como venimos diciéndolo desde el comienzo. Agradecemos esta misericordia, agradecemos tu fidelidad. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder responder fielmente a este amor, misericordia y fidelidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser personas que estén alineadas a la voluntad del Señor. Personas que amen lo que Dios ama. Personas que piensen como Dios piensa. Personas que aborrecen lo que Dios aborrece. Quita de nosotros toda dureza espiritual en nuestro corazón. Si quizás nos enfriamos o nos mantuvimos cómodos, quita de nosotros esa dureza. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, para ver el camino correcto. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro buen pastor, aquel en quien fue revelado el Padre, Cristo Jesús, aquel que hizo del gobierno de Dios en su vida, aquel que personificó el reino. Enséñanos, Espíritu Santo, este camino correcto hacia Él. Enséñanos, Espíritu Santo, su carácter en nosotros, para que también podamos ser personas que manifiesten el reino en cada área de nuestras vidas. Si quizás hasta ahora estuvimos en este gobierno, pero parcialmente, Espíritu Santo, ayúdanos a que este gobierno esté en todo nuestro ser, en integridad. El día de hoy rendimos nuestros pensamientos, rendimos nuestras mentes, rendimos nuestro corazón, nuestras emociones que quizás estuvieron gobernando. Rendimos nuestras decisiones, rendimos nuestro carácter. Nos rendimos en todo nuestro ser. Porque tu bondad no fue derramada solamente en una parte de nuestra vida. Tu bondad fue derramada en todo nuestro ser. No hubo un precio parcial que pagaste. Pagaste el precio completo. Y por eso hoy decidimos entregarnos por completo a tu voluntad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender cada una de estas cosas. Danos sabiduría, danos discernimiento para evaluar nuestro ser, para poder rendir cada cosa como leíamos en la palabra, y que sea el Señor el que transforme nuestros pensamientos, que sea el Señor el que nos alinee a su voluntad, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero como iglesia también, como parte de tu cuerpo. Alineanos a tu voluntad, Señor. Queremos ser una iglesia que manifieste el reino, una iglesia que piensa como Dios piensa, que decide como Dios decide, que ama lo que Dios ama, que se apasiona por lo que Dios apasiona y que aborrece lo que Dios aborrece. Espíritu Santo, danos discernimiento de cada cosa en nuestro ser que no esté alineado a la voluntad del Señor, para que podamos rendirlo, someternos delante del Señor. Queremos ocuparnos de estas cosas. Hoy rendimos todo lo que somos, Señor, para que hagas de nosotros tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Te pido que esta palabra no caiga al vacío, sino que haya corazones con tierra fértil,
que reciba tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo a poder desmenuzar, a poder gustar de la palabra. Y que dé en nosotros ese fruto verdadero. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.